Grande es Jehová, el más digno de alabanza. Nadie puede medir su grandeza. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Que cada generación cuente a sus hijos de tus poderosos actos y proclame tu poder. Se hablará de tu gloria maravillosa. Siempre hablaremos de tus milagros. Siempre se recordará tu asombroso poder. Y desde Sión proclamamos tu grandeza. Eternamente y para siempre. Entonces, creo que la iglesia necesita hacer, ya después le daremos algunas ideas, algunas cosas que yo creo que la gente necesitamos hacer. Ya volvimos a tomar, lo hacíamos, lo descuidamos, lavarnos los dientes con un vasito. Usted sabe el agua que se ahorra con un vasito. Usted dirá, pastor, pero los demás desperdician, no importa. Nosotros que somos luz, debemos de caminar en la luz. Y ser así, Dios nos mira a nosotros. Y va a mirar también el que la desperdicia. Entonces vamos a leer, ¿ya estamos listos otra vez? 1, 2, 3, ya. Entonces Lucas capítulo 15, versículo 11. Dice, para ilustrar mejor esta enseñanza, Jesús le contó ¿qué dice? La siguiente historia. Ayúdenme a leer, por favor. Un hombre tenía 2 hijos. Sigamos. (16) Nadie le daba nada. Cuando finalmente entró en razón, se dijo a sí mismo: (18) (21) Padre, hasta ahí. Este es el hijo pródigo, los 2. Esta historia la hemos hablado de muchas maneras, de muchas formas, de muchos ángulos. Ahora vamos a hablar desde otro ángulo más. Acá dice que Jesús quiso explicar mucho más por qué él se acercaba, comía y hablaba con los pecadores. Porque los fariseos lo están atacando y diciendo: ¿por qué tú comes con ellos? Y comienza una serie de 3 parábolas. La primera es un hombre que tiene 100 ovejas y se le pierde una, deja 99 y va por una. La segunda es una mujer que tiene 10 monedas, se le pierde una moneda y revuelca toda la casa hasta que encuentra la moneda. Y esta es la tercera parábola. Un papá que tiene 2 hijos y el hijo menor, de manera irrespetuosa, de deshonra, le dice al papá, acá hay toda una cosa, pero no me va a demorar porque acá he predicado harto de cerca a dónde está la deshonra de este pasaje. Él le dice: yo quiero que me des la herencia. Y le da la herencia. Dice que el papá les dio al mayor y al menor la herencia y se la repartió. Y dice la Biblia que se fue, se la voy a relatar otra vez, ya que la leyó. Se fue y comenzó, dice la Biblia, que se fue a vivir lejos. Vuelvo al versículo 12,
porque necesito ser rápido la explicación para llegar a donde dice, y el hijo menor le dijo al padre, quiero que me dé la parte de herencia ahora antes que mueras. Entonces el padre se la dividió en sus bienes, y el 13 dice, pocos días después, no solamente, el problema es que no solo él quería la herencia, el problema no era solo la herencia. ¿Qué dice la Biblia? Empacó sus pertenencias y se mudó a una tierra totalmente distante. El problema del hijo menor, ¿qué era? Hoy no voy a predicar del mayor, que he predicado del mayor. En el retiro de transformados hablamos del mayor, pero en esta vez voy a hablar del menor. Y el menor, dice la Biblia, que el problema no solamente es que él quería la herencia, sino lo que él quería era vivir lejos del padre. Él quería vivir lejos del padre. Él no quería estar con su papá. Él dijo, yo no quiero estar ahí, yo quiero irme. Empacó sus cosas y él se sintió que como ahora tenía plata, ya me voy. Empacó sus cosas y se fue. Voy a ir rápidamente porque tengo mucho que decir y de pronto nos vamos a perder y puedo que desperdicie el tiempo o lo invierta en otra cosa. Este es un pasaje que nos muestra lo que sucede por deshonra. La deshonra tan fuerte. Cuando él decide, él no sabía que su seguridad, su prosperidad y todo lo que él tenía era ¿por qué? Por vivir con el papá. ¿Por qué? Porque cuando comenzó a aguantar hambre, se acordó que aún los jornaleros, los trabajadores, que viven con su papá comen bien y él aquí está muriendo de hambre. Quiere decir que ¿dónde estaba su prosperidad? ¿A dónde estaba su seguridad? ¿A dónde estaba todo? Era cerca del papá. Pero él le dice, yo no quiero nada contigo, yo me quiero ir de la casa, déjame ir. ¿Y el papá qué hizo? Esto es lo que tú quieres, esto es lo que voy a permitir. Hace 6 días, como a las 4:30 de la mañana, casi siempre me levanto a orinar. Y el primer pensamiento al levantarme a orinar fue este. No lo estaba pensando, no estaba meditando en nada. El problema de demencia y de Alzheimer es por la deshonra, me dijo Dios. Desde el ámbito espiritual. Fue tan claro que yo no estaba orando por eso. Dijo, el Alzheimer es el fruto de la deshonra. ¿Y la deshonra a quién? A todo lo que sea autoridad, especialmente a la autoridad de los padres. Entonces nos damos cuenta cómo se han aumentado todos los problemas de la cabeza. Pero bueno, sigamos. Y dice la palabra, y se mudó a la tierra distante, donde derrochó ¿qué? El que se aleja del padre pierde la sabiduría. Y el que pierde la sabiduría comienza a derrochar. Y comenzó a derrochar todo su dinero en una vida ¿qué? Desenfrenada. Locamente, dice, al mismo tiempo, esto me encanta, que se le acabó el dinero. Esto se llama la tormenta perfecta. Cuando se acaba el dinero en este lado, en este otro lado, ¿qué está pasando? Hubo hambruna en todo el país. Entonces, hay hambre y yo ya no tengo plata. Porque ahí es donde se forma la tormenta perfecta. Cuando comienza el hambre, todo se encarece y ahora usted no tiene plata para comprarla o alguien no tiene plata para comprar. Y dice la Biblia, no lo pierda, devuélvase hasta el 14. Estando ahí, ¿él qué le pasó? ¿Qué le pasó a él? Él comenzó a morirse de hambre. Él es un hijo que el padre lo ama. ¿Sí se da cuenta cuando lo leímos qué pasó cuando el padre lo vio de regreso? ¿Cómo lo vio el padre? No pierda de vista porque ya vamos a llegar donde quiero llegar. Dice la Biblia que corrió, lo besó. Él viene oliendo a marranos. Él viene de cocheras. Los judíos, no les gustan los cerdos. Por eso los españoles le pusieron a los judíos marranos. De ahí viene la palabra marranos. Entonces, no les gusta, no cría nada. Y este hombre en su degradación le toca estar con marranos. Viene oliendo, pero el papá no le importa, lo abraza, lo besa. Pero aún así se estaba muriendo de hambre. Yo creo que se va entendiendo lo que quiero decirle esta noche. El papá está esperando lo que regrese. ¿Por qué yo sé que el papá está esperando que lo regrese? Esta parábola la he estudiado al derecho, al revés y la he predicado en todas las versiones posibles.
Porque dice la Biblia que cuando lo vio de lejos, salió a correr. Quiere decir que todas las tardes esperaba que algún día el hijo llegara. Quiere decir que siempre tuvo la esperanza que el hijo fuera a llegar. Pero a pesar de eso, el papá no se movió a buscarlo. Porque la deshonra nunca va a tener honra. Y sigue. Entonces hubo gran hambre en todo el país y comenzó él a morirse de hambre. En la Reina Valera dice comenzó a faltarle. Y el 15 que dice, y convenció a un agricultor local. Quiere decir que nadie lo quería contratar. Lo pudo convencer de algo. Dice, contrátame. Y el hombre lo envió al campo para que le diera de comer a los cerdos. Pero ahí todo no está su degradación. Va a bajar un escalón más. Porque no tiene nada. Está muriéndose de hambre. Está en una necesidad tan profunda. Y estando en esa necesidad, nadie... No sé si lo puede poner en Reina Valera, por favor, este pasaje bíblico. Ahí. Dice, y se fue y ¿a dónde? Se arrimó. ¿Usted sabe qué es arrimado? Una cosa es invitado y otra cosa es arrimado. Es totalmente diferente cuando dice, bienvenido a mi casa, acá hay trabajo. Cuando tenga una necesidad, venga que acá hay trabajo. Y otra cosa que es, que le llegue a usted y se le pare en la puerta y usted al final como que lástima que dice, bueno pues dejémoslo entrar. Dice, se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le dijo, lo único que yo tengo, si usted quiere ir a trabajar, ¿qué es? Vaya, en lugar de pastorear ovejas, vaya a cuidar cerdos, a pastorear cerdos. Dice, y cuando él veía comer a los cerdos, él quería comerse la comida de los cerdos, pero no lo dejaban. Y no se la podía comer por dos razones, porque esa comida lo mata, se llaman algarrobas. Las algarrobas no están diseñadas para el cuerpo humano, lo van a matar, le van a acabar con sus dientes, es comida para cerdos. Y él dice, yo quiero lo que comen los cerdos, y dice la Biblia que ¿qué? Nadie le daba nada. ¿Dónde está él? Full degradación. Y llega el versículo 17 y dice, y volviendo en sí. Este es el clímax de estos versículos. El clímax de todos estos versículos es este. Es una historia de alguien que tiene una abundancia muy grande y cómo comienza por alejarse del corazón de su padre y deshonrarlo. Él pensó que simplemente él era hábil porque era hábil, que tenía lo que tenía porque tenía, sino que ahora se aleja y en la medida que se fue más lejos, su descenso fue mayor. Y estando en su momento de mayor degradación, él dice, tuvo una iluminación del Espíritu Santo y vuelve en sí y dice esto, ¿cuántos jornaleros? Léalo por favor. ¿Y cómo estoy yo aquí? Me estoy muriendo de hambre. Y esa es la predicación. Ahora sí estamos listos. Ya estando ahí, ya vuelto en sí, dice, tengo dos opciones. O me muero de orgullo, porque lo que lo estaba matando no solamente el hambre y no el orgullo, o con humildad, quebrantado, tengo que volver a la casa del Padre. Y mire lo que dice, versículo 18, después de hacer esta reflexión dice, me levantaré e iré a mi Padre, ¿y qué le diré? Y si seguimos avanzando, dice, entonces ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como unos tus jornaleros. 20, levantándose vino a su padre y cuando aún estaba lejos, el padre lo vio, siempre guardó la esperanza que algún día llegara y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. Esto habla del amor de Dios tan grande. Y el hijo le dijo, póngale cuidado, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. ¿Cuál fue la respuesta del padre? Los que han leído la Biblia. ¿Cuál fue la respuesta del padre? Los que han leído la Biblia por años. ¿Cuál fue la respuesta? De todo. Todo lo que dicen es verdad. Pero lo que quiero decirles es esto. Lo que él dijo solo, yo he pecado contra el cielo y contra ti. Mi predicado se llama esta noche, he pecado contra el cielo.
déjeme que usted pueda, yo necesito que usted ya tome como, ¿qué es lo que está pasando? Cuando él va al Padre y le dice lo que él ha hecho, lo que él planeó en secreto es lo que él va a decir en público al Padre, y el Padre no le dice, no, tranquilo, guarda silencio, ya estás en casa. No, lo deja que diga estas palabras: yo he pecado contra el cielo y he pecado contra ti. Contra el cielo es lo que vamos a predicar esta noche, pero para poder entender eso hay que entender primero por qué él dice he pecado contra ti. ¿Por qué? Porque ya sabemos que él tomó la herencia y deshonró a su padre y se fue a vivir. El problema no fue el que Dios le haya repartido, que es la representación de Dios, la herencia, es un problema. Como dice John MacArthur, un teólogo, es un acto súper espantoso y irreverente. Pero más espantoso todavía es que él quiera irse lejos. Ese es el acto irreverente, que él no quiera al Padre. No quiera las reglas del Padre, los diseños del Padre, los modelos del Padre. Él quiere vivir una vida como independiente. Yo quiero vivir a mi propio diseño. Yo no quiero que nadie me mande. Yo no quiero que nadie me diga nada. Yo quiero vivir solo. Yo viví solo un tiempo y yo sé qué es vivir solo, porque a veces uno no se quiere someter a las reglas. Entonces uno dice, yo quiero estar solo. Eso es, pero él no solamente quiere vivir solo, de que no me quiero someter a las reglas, sino que quiero, dice la Biblia, que el papá vivía en el norte y se dice que él se fue a vivir al otro extremo de la ciudad, al otro extremo del país, al sur. Entonces él no quiere el gobierno del Padre y él sabe que él ha pecado contra el Padre porque lo ha deshonrado. Pero haber deshonrado al Padre automáticamente hizo un acto de pecar contra el cielo. ¿Y qué fue lo que le pasó a él? Se le cerraron los cielos. ¿Por qué se le cerraron los cielos? Porque dice la Biblia que en el lugar donde él vivía fue que comenzó la hambruna. Y en la Biblia, desde Génesis hasta el final de la Biblia, usted lo va a ver, y en la historia hay un matrimonio que siempre está unido: sequías y hambruna, sequías y hambruna, siempre. En el tiempo del profeta Elías, en el tiempo de David, en el tiempo de Isaac, en el tiempo de Abraham. Todos esos tiempos fueron tiempos de sequías. Hay un tiempo que no va a alcanzar a predicar, por eso no sé si tengo que predicar entre 8 días acerca de esto, de Jeremías. Hay momentos de Jeremías que Dios le dice, ¿sabe? Te voy a explicar por qué no ha llovido. Le explica a Jeremías. Le va a decir, te voy a explicar por qué no ha llovido. Eso estaba en Jeremías 14. Le dice, te voy a explicar por qué. Y dile al pueblo que por más que clamen no voy a abrir los cielos. Eso obviamente es un tiempo de Jeremías. Pero siempre en la historia de la Biblia, y si usted no busca la historia y busca la historia de la humanidad, se va a dar cuenta que las sequías están ligadas a la hambruna. Y dice la Biblia que de donde él vivía, ¿qué fue lo que pasó? Comenzó el hambre. Automáticamente, cuando él se le acabó el dinero, en ese momento, cuando ya no tiene plata, comenzó la hambruna. Quiere decir que en ese lugar donde estaba este hombre, ¿qué es lo que sucedió? No volvió a llover. No sé si me está haciendo entender. Por eso voy a ir despacio, porque si tengo que predicar entre 8 días, esto va a seguir. Porque esto tiene que usted entenderlo para poder mover los cielos. En ese lugar no dejó de llover y por esa causa de lluvia comenzó el hambre. Porque cuando no hay lluvias pasan dos cosas, y una de ellas es que se dañan las cosechas. No hay cosechas. Y si no hay cosechas, ¿qué no hay? Pues no hay alimento. Y dice la Biblia que escaseó el alimento en ese lugar. La gente se estaba muriendo de hambre. Y esa necesidad lo llevó a él ¿a qué? ¿A qué lo llevó a él? Fue la única manera que lo quebró para que él reflexionara. Si él no vive ese episodio y la plata no se le acaba, nunca vuelve. Lo que lo quebró y lo llevó y lo arrinconó, ¿qué fue? La necesidad. La necesidad lo arrinconó a decir, o tú quieres esta vida sin el Padre, sin su modelo, sin sus diseños, o te mueres de hambre. O vuelves o te quedas. Si te quedas, ¿qué va a pasar? Te vas a morir. Tienes que regresar. Pero eso no se lo dice el Padre. Él lo reflexionó y él lo entendió, porque a veces lo que uno no entiende por revelación, el dolor es el mejor maestro. La necesidad, como decía un padre de la Iglesia Católica del pasado, en el dolor es un grito de angustia para una persona que está pasando por necedad. Para una persona necia, el dolor es un grito,
Cuando no puedo escuchar la voz de Dios, el dolor se vuelve el grito. Porque es ahí donde Dios nos quiere llevar a poder ser quebrantados. Y entonces, después de esto, él entiende una cosa. ¿Por qué a él, donde está, dejó de llover? Por una razón. Porque el que deshonra al Padre, se le cierran los cielos. Y por eso cuando él va a decirle a Dios, yo he pecado ¿contra quién? Contra el cielo y he pecado contra ti. Yo creo en mi espíritu, en oración, que los cielos se han cerrado. No solo en Neiva, no solo en el Huila. Es una cosa que vengo viendo porque esto ya en algunos países lleva 3 y 4 meses. En Perú, en Brasil, en Chile. Las pasadas me mandaron un video de la iglesia, de una iglesia pequeñita en Perú, en las montañas, afuera en una montaña, todos arrodillados, orándole a Dios que volviera a llover, porque no ha llovido por meses. Porque cuando hay deshonra, se cierran los cielos. Por eso él dice, yo he pecado contra el cielo, y se lo dice 2 veces. Y déjeme explicarle hoy un poquito acerca de eso. La Biblia dice en Deuteronomio, capítulo 28, versículo 12, que el buen tesoro de Dios se llama el cielo, porque ahí es donde están sus bendiciones. Dice la Biblia, y te abrirá ¿qué? ¿Qué te abrirá Jehová? Su buen tesoro ¿qué? Para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir ¿qué? El cielo es el buen tesoro de Dios, si usted sabía. El cielo no está hablando solamente de un ámbito físico. Tal vez nosotros siempre estamos pensando, pero en la Biblia muchas veces cuando está hablando de los cielos, no está hablando de la atmósfera, está hablando de algo de mucho más allá de eso. La deshonra no es solamente simplemente de botar una basura, de desperdiciar el agua, de que hemos hecho todo un problema con el clima. Eso es parte de las consecuencias humanas, y en un mundo caído eso iba a pasar, y la Biblia dice que así va a terminar el mundo. La primera terminó con abundancia de agua y la segunda terminará sin aguas. Eso dice la Biblia. Pero la Biblia dice que el problema más que allá de eso es que este pasaje está hablando de que yo te abriré mi buen tesoro. ¿Cuál es el buen tesoro? El cielo. Porque el cielo es donde Él está, donde ha puesto su trono, y de ahí vienen sus bendiciones. Entonces este hijo pródigo, que representa la humanidad perdida, debe de entender que todos nuestros actos tienen consecuencias. Y segundo, tiene que entender que la deshonra a Dios es lo que ha cerrado los cielos en la historia de muchas personas. Muchas personas por eso no han podido ver todo el bien de Jehová, porque caminan sobre cielos abiertos. Y el Nuevo Testamento habla tanto de cielos abiertos, porque yo siempre he escuchado predicaciones del Antiguo Testamento, pero hoy voy a hablar del Nuevo Testamento y voy a hablar una que otra cosa del Antiguo. Pero quiero que usted se centre en el Nuevo Testamento. ¿Qué significa caminar con cielos abiertos? Y por qué él dice, perdóname, porque yo le he pecado contra el cielo y he pecado contra Dios. Porque dice la Biblia en los Salmos, los cielos son el estrado del Señor, ahí está su trono. El cielo es la ciudadanía celestial que va a descender algún día. Y si los cielos se cierran, no solamente se cierran los cielos celestiales, valga la redundancia, sino se cierran ¿qué? Los cielos atmosféricos. Porque hay momentos donde Satanás quiere destruir la humanidad, pero hay momentos donde también, por más que el diablo quiera hacer muchas cosas, Dios puede encaminar todo para bien, porque eso dice la palabra. Entonces quiero que usted lea, vamos a leer juntos qué es lo que dice acerca de qué es caminar sobre cielos abiertos. Vamos a entrar a Lucas capítulo 3, 21. Dice así la palabra, ¿qué dice? Cierto día en que las multitudes se bautizaban, Jesús mismo, dice la Biblia que Jesús mismo fue bautizado. Y mientras él oraba, ¿qué sucedió? Mientras él oraba, ¿qué sucede? Los cielos se abrieron. Usted tiene que entender, hay gente que nunca ha leído la Biblia y hay gente que la ha leído, pero la ha leído a medias. Usted tiene que entender que nunca algo en la Biblia está escrito por demás. Nada sobra, todo está metido. Tiene un orden cronológico. Todas las historias, y este es el primer acto público de Jesús. Esta es la primera vez que Jesús aparece públicamente. La gente lo había conocido en Nazaret, donde se crió, pero esta es la primera vez que tiene 30 años y públicamente sale delante de las multitudes. Va a ser bautizado por el apóstol, por Juan el Bautista.
Y dice la Biblia que Jesús, con toda su humildad, que me encanta esa humildad de Jesús, haciendo cola como todos los demás, está esperando su turno de ser bautizado. Por eso estamos estudiando a Jesús en Transformados, porque tenemos que aprender mucho de Jesús. Jesús haciendo la fila. ¿Y qué está haciendo Jesús? Cuando está haciendo la fila, no está hablando, no está chateando. ¿Qué está haciendo? Está orando. Está orando, y eso es una señal para nosotros. Lo que abre los cielos, ¿qué es? La oración. Porque Jesús no tiene de qué pecado arrepentirse. Jesús se va a bautizar simbólicamente. Él no va a hacer ningún acto de representación de morir al pasado de una nueva vida. Jesús no tiene pecado. Jesús está orando. Y mientras está haciendo su fila para ser bautizado, está orando. Y no es por nada que lo primero que dice la Biblia públicamente que a Jesús le pasó es que se le abrieron, ¿qué? Los cielos. Y el versículo 22, ¿qué dice? Y el Espíritu Santo en forma visible descendió sobre él como una paloma, y una voz dijo desde el cielo: tú eres mi Hijo amado, y me da gran gozo verte. 3 cosas nos dicen acá de cielos abiertos. Voy a hablar 7, voy a hablar rápidamente. La primera: cuando los cielos se abren, es una señal de aprobación divina sobre alguien. Cuando a alguien se le abrió los cielos, es porque Dios lo acaba de aprobar. Eso lo dice la Biblia desde el inicio hasta el final. Cuando los cielos están abiertos, es yo tengo la aprobación. En el Antiguo Testamento Dios le dijo a Israel: el día que se cierren los cielos y no haya lluvia, quiere decir que ya no te apruebo, porque tú me olvidaste. Pero si no te olvidas de mí, yo te voy a aprobar. ¿Y qué va a ser la aprobación? Mi aprobación es que todas las cosechas tuyas tendrán la lluvia. Pero si se acaban las lluvias, ya no te apruebo más. Quiere decir que los cielos abiertos en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento es Dios está aprobando una persona. Y aquí dice la Biblia que Jesús oraba, y lo primero que le pasó, que fue, se le abrieron los cielos. Dios dijo: yo apruebo a Jesús. Este hombre que está en la tierra es aprobado por mí. Lo segundo que dice en este pasaje, ¿qué es? Que vino una manifestación de la voz de Dios. Dice la Biblia: y salió una voz. ¿Qué dice? Salió una voz, ¿desde dónde? Desde el cielo. ¿Desde dónde? Mire el cuadro, no lo pierde. Hay miles de personas que se están bautizando. Dice que hay una gran multitud, todos se están bautizando. Pero cuando Jesús bajó a las aguas, se abren los cielos. Dice Dios: yo apruebo a este hombre. Y sale una voz del cielo. Porque yo lo que he visto es que la gente que camina con cielos abiertos, la voz de Dios para ellos es natural. Porque Dios a esa gente le está hablando. Uno de los sinónimos de que a alguien se le cerraron los cielos es que no está escuchando nada de Dios por ningún lado. Yo entiendo que hay momentos donde hay periodos donde Dios guarda silencio, porque los hay en la Biblia y lo hubo con personas, pero habitualmente no siempre Dios guarda silencio. Dios sí nos quiere hablar. El problema es que los cielos hay personas que se les cerraron. ¿Por qué? Porque como el hijo pródigo decidieron irse lejos de la casa y no volvieron a escuchar la voz de Dios. El problema es que Dios no es que hable, Dios está acá. Pero si yo me alejo de Dios, entre más me alejo, más es difícil escuchar su voz. Entre más cerca de Dios, es más fácil escuchar su voz. Y por eso ese día la voz salió del cielo y dice: este es. ¿Usted cree que Jesús no lo sabía? Jesús lo sabía. Entonces, ¿por quién lo dijo? Por todos los que estaban alrededor de él, para que todos supieran que ese era el Hijo amado de Dios. Lo tercero que pasó ese día es que el Espíritu Santo vino sobre él. Porque los cielos abiertos, cuando una persona tiene cielos abiertos, va a pasar algo, y es que el Espíritu Santo, la persona va a entrar en una dimensión del Espíritu. ¿Qué es una dimensión del Espíritu? Muchos años, se puede pasar años viniendo a una iglesia, pero la gente no sale de estar atrapada a la carne. Todo el tiempo es caminando en la carne. Pero llega un momento donde la gente que camina con cielos abiertos comienza a caminar en el Espíritu. Usted tiene que saber que esto no es una religión. Si usted se metió en una religión, perdió. No somos una religión. La religión es simplemente lo que usted necesita hacer, un esfuerzo humano por hacer las cosas. Nosotros somos cristianismo. ¿Qué es cristianismo? Dios dentro de nosotros haciendo su obra. Cristianismo es Jesús dentro de mí manifestando su vida, manifestando su presencia. Nosotros no podemos cambiar, Dios sí. Y ese día Dios le enseñó el comienzo para Jesús y para todos. Y es: las personas que caminan sobre cielos abiertos son personas que son llenas del Espíritu Santo. Son personas que dejan atrás la carne y empiezan una nueva vida en el Espíritu. Si usted no ha podido hacer esto, es porque posiblemente los cielos se le cerraron, pero no por Dios.
Usted tiene que reflexionar. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está disponible para todos los que lo pidan, dice la palabra. Entonces, número uno, ¿qué sucede? Aprobación. Los cielos abiertos son aprobación. Es que Dios nos ha aprobado. Usted sabe, estos días estaban mostrando unos videos. Hay mucha gente que yo sé que mira muchas redes. Y cómo en el Sahara comenzó a brotar agua. En el desierto del Sahara. Porque eso es una profecía que está en Isaías, si usted no lo sabía. Y el agua brotó. ¿Qué dice en Isaías? Yo volveré a abrir ríos en el desierto. Y manantiales de agua brotarán, estanques de agua en el desierto. Entonces, ¿qué nos muestra eso? Nosotros decimos, no, por el clima. Sí, es por el clima, pero también es porque tal vez los cielos se están cerrando. Y no estamos teniendo la aprobación divina, porque las aguas son símbolos del Espíritu. Dice Jesús, de su interior correrán ríos de agua de vida. Quiere decir que las aguas son símbolo del Espíritu. Quiere decir que no hay lluvias, no hay Espíritu. Porque a veces uno está captando un mensaje, pero Dios nos quiere dar otro mensaje. Lo cuarto que significa que es cielos abiertos y que caminar sobre cielos abiertos. ¿Qué es? Ver a Jesús en medio de las pruebas. Miren lo que dice Hechos capítulo 7, 56, y esto me gusta muchísimo. Y Jesús le dijo, mire, y él dijo, Esteban, mire, veo los cielos, ¿qué? Y cuando vio los cielos, ¿a quién vio? Al Hijo del Hombre de pie en lugar de honor a la derecha de Dios. Lo que nos está mostrando, Esteban está muriendo en ese momento apedreado, pero en medio de su dolor, los cielos se abrieron y pudieron ver a Jesús. Yo vengo estudiando tiempos la palabra y tiempos Apocalipsis y tiempos muchas cosas de estas, porque yo entendí que estamos en la recta final. Porque ahora estaba recordando, yo dije, Señor, ¿cuándo fue que yo sentí esto que tú me dijiste? Y fue después de la pandemia. Hay una década para hacer lo que haya que hacer. Después va a empezar otro tiempo. Hay una década para hacer lo que hay que hacer. Es decir, una época donde tendremos un poco más de libertad. Después, quién sabe qué seguirá. Lo que yo veo en el libro de Apocalipsis, que en el libro de Apocalipsis, para los que nunca lo han leído, es que va a haber salvación más de la que va a haber en estos tiempos. En 7 años se va a salvar más gente que la que han salvado ahorita. ¿Usted sabe por qué se van a salvar? En medio de los juicios. Pero ¿por qué esa gente se salva? Porque en medio de los juicios que va a vivir la tierra, que va a experimentar, en medio de la prueba, en medio de las sequías, que va a ser una de las señales más grandes en la tierra, en medio de todas esas cosas, ellos nunca dejaron de ver a Jesús, porque Jesús se reveló a ellos en medio de la prueba. Porque en este tiempo las únicas personas que van a permanecer en el evangelio y no se van a retirar es la gente que no pierda de vista a Jesús. Porque a veces van a pasar cosas que no estamos tan preparados. A veces uno dice, pero ¿por qué este calor? ¿Por qué Dios no envía lluvia? Claro, yo entiendo cuando me lo pregunta un niño, porque está en su adolescencia, si Dios tiene poder, ¿por qué no abre ya las lluvias? Pero ¿no será que también Dios está comenzando a captar la atención de las personas y decir, llegó el momento que vuelvan? No pueden seguir más insistiendo en su rebeldía los va a llevar a la perdición, los va a llevar a la condenación final. Usted sabe que lo que dice en 2 de Pedro, Dios es paciente, esperando que procedan al arrepentimiento. Ese pasaje no es para la gente de afuera, es para quién, para la gente de adentro. Porque hay mucha gente que va a una iglesia todavía no se ha arrepentido. Y tal vez a veces Dios también nos permite ver situaciones. ¿Para qué? Para comenzar a ver a Jesús en estos tiempos. Posiblemente mis palabras para algunos sean tan alentadoras, pero yo vengo a predicar lo que Dios me puso a predicar. Porque quiero decirle que ese es el tiempo para mirar a Jesús. Ese es el tiempo. Yo un día entendí por qué Dios permite lobos en la iglesia, porque la Biblia dice que habrá lobos en la iglesia. Pues los lobos se comen las carnes. Mientras usted sea un cristiano espiritual no tiene problema. El problema es para los cristianos carnales. Esos son los que son arrebatados. Los lobos no les gusta lo espirituales, les saben a feo. Un lobo no quiere un vegetariano. Los lobos quieren los carnales. A ellos son presa fácil, porque sabe que ahí va a hacer daño. Y lo que dice este pasaje es que en medio de la prueba, en medio de la dificultad, mientras todo el mundo lo está matando a piedra, ¿el que estaba haciendo? Dice la Biblia, le estaba dando la gloria al Señor. ¿Usted sabe qué es eso? Eso solamente es algo glorioso, que usted puede darle la gloria a Dios en medio de la muerte. ¿Y es por qué? Porque está viendo a Jesús. Si él no ve a Jesús, posiblemente se entra en amargura. Va a entrar en amargura.
¿Por qué va a entrar en amargura? Porque está viendo a los hombres, porque está viendo las circunstancias, porque dice, ¿por qué yo sí soy cristiano? ¿Por qué yo sí busco a Dios? Yo hago las cosas mejor que los demás y ¿por qué me salen mal? Porque llegó el momento de que no solamente va a ser que le van a salir las cosas bien, llegó el momento de que se va a separar los grupos entre quién sigue a Jesús por lo que Él es y quién sigue a Jesús por lo que Él ofrece. Se van a separar los grupos. ¿Quién sigue a Jesús por qué? Lo quinto que pasa cuando hay cielos abiertos es que las personas que caminan sobre cielos abiertos caminan en un ámbito sobrenatural. Las manifestaciones sobrenaturales comienzan a ser más evidentes, más claras. Dice la Biblia en Juan 1:51. Estuve predicando 3 semanas en los miércoles acerca de ángeles. ¿Y qué dice? ¿Qué dice acá? Dice, de aquí en adelante, dice la versión Reina Valera, de aquí en adelante, no se maravillen de todo lo que han visto. De aquí en adelante, ustedes verán a los ángeles que suben y bajan del cielo. Porque él está hablando de una visión que tuvo en el Antiguo Testamento Jacob. Jacob dice que vio una escalera. Y en esa escalera, en esa visión, vio que ángeles subían y bajaban. Entonces, ¿qué está diciendo Jesús? Yo soy la escalera. Y ahora en adelante lo que ustedes van a ver es ángeles subir y bajar. Y estaba enseñando acerca de la categoría de los ángeles y todos los ángeles. Estos tiempos enseñé 3 semanas acerca de esto los miércoles. Lo que quiero decirle que es, los ángeles están comenzando a manifestar tremendamente. Pero para eso necesitamos crecer en el entendimiento, porque los cielos abiertos, ¿qué es? Es que los ángeles vengan y bajen, suban y hagan su tarea. Que los ángeles traigan mensajes, que los ángeles hagan guerra espiritual, que los ángeles vengan a nuestros servicios y adoren con nosotros. Eso es lo que está pasando en muchas partes del mundo. Lo que pasa es que nosotros estamos muy todavía atrapados en muchas cosas. Pero Jesús prometió de aquí para adelante, no de aquí para atrás. Jesús nos estaba contando una historia. Los ángeles eran del Antiguo Testamento, los ángeles son de ahorita. Y en el final del tiempo los ángeles van a tomar más protagonismo. Es más, hay ángeles que van a predicar la palabra en el tiempo final, dice la Biblia. Y dice la Biblia que la gente que camina sobre cielos abiertos va a ver ángeles. Los ángeles van a caminar con ellos en protección. La vez pasada hablamos con mi esposa y mi esposa me decía, yo no entiendo por qué le pasa, estamos hablando de una situación, tragedia tras tragedia. Digo, eso no es normal. A usted le pueden pasar cosas trágicas, estoy hablando de cosas trágicas. Porque es que la gran mayoría de las personas somos perseguidos, pero no por la palabra. Aquí yo no lo sé, yo no quiero meter a todos en la misma bolsa, pero lo más probable es que el 99% de la gente que está esta noche no es perseguido por la palabra. Es decir, por predicarla, por hacerla, por esto, sino porque es perseguido por no vivir la palabra, que es diferente. Entonces, como es eso, por eso la manifestación de ángeles casi no se ve, porque los ángeles están para hacer avanzar el reino de los cielos, para ejecutar la voz del Señor, para ejecutar sus preceptos, dice el Salmo 103, para hacer que la voluntad de Dios sea establecida. Entonces, los ángeles, cuando una iglesia se compromete con el mensaje, se compromete a vivir una vida cristiana, ahí comienzan los ángeles a operar. Porque los ángeles vienen a defendernos, a guardarnos, a hacer cercos de protección, a dar una batalla espiritual, porque estamos en medio de la batalla. Jesús, no sé si usted algún día escuchó unas palabras donde Jesús le dijo a Pedro, Pedro, tú eres Pedro, y sobre esta declaración, el Hijo del Dios viviente, edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno, que dice la Biblia, no prevalecerán contra la iglesia. Ese pasaje, Jesús escogió un sitio estratégico que se llama Cesarea de Filipos. Cesarea de Filipos, hay un lugar que se llama la caverna, y en el lugar dicen que esa es una caverna que conecta con el infierno, dicen las personas. Hasta el día de hoy hay gente que visita ese lugar, y en el pasado por supuesto tenían esta tradición. Y Jesús se metió a la puerta de esta caverna, y en esa caverna le dijo a Pedro y le dijo a todos sus discípulos, sobre esta declaración que yo soy el Hijo del Dios viviente, quiero decirles que sobre esta declaración la iglesia será edificada, y quiero decirles que las puertas del infierno nunca prevalecerán contra la iglesia. Y han pasado 2000 años y no ha prevalecido, porque los ángeles han hecho avanzar el evangelio también. Porque los ángeles, dice la Biblia, son los mensajeros de Dios. Y la gente que camina sobre cielos abiertos ve ángeles. Y necesitamos ver ángeles en estos tiempos. Continuamente estoy escuchando a la iglesia perseguida, estoy muy conectado con ellos. Y le dije a mi esposa, el próximo proyecto del otro año es comenzar a patrocinar un misionero. Que está gente en Irak, que están en Irán, que están metidos ahí, dando la pelea de verdad. No para ser bendecidos, es porque amamos que el evangelio sea predicado. Y esa gente, ¿qué es lo que sucede? Al un día de convertido escuchan al Espíritu Santo. Por eso le digo que los cielos abiertos es entrar a otro ámbito, porque no se pueden reunir como nosotros. Si se reúnen así, los matan.
Entonces hay gente que tiene panaderías. ¿Y qué es lo que hace? Venden pan, pero adentro se reúnen. Entonces, ¿cómo se reúnen? Por turnos de 3 y de 4 personas. Entonces están vendiendo pan, por ejemplo, están haciendo su tienda, y hay gente que se entra a la reunión subterránea. Entran. Entonces, ¿cómo hacen para llegar? Y dicen, tranquilo, si usted es de nosotros, el Espíritu Santo le va a decir dónde llegar. Si es de nosotros. Si no es de nosotros y es un infiltrado, nunca llegará, porque el Espíritu Santo no le dará la dirección. Y nosotros todavía estamos pensando y orando, Señor, ¿es él o no es ella? No sabemos ni distinguir eso. ¿Me tatúo o no me tatúo? Pastor, ¿me pongo un arete o no me pongo un arete? La gente no sabe todavía distinguir eso. Por eso el Espíritu Santo nos está llamando a cosas más serias. Y esta gente ha sido amenazada de muertes, y los que Dios le dio la gracia para morir, murieron. Y murieron cantando. No está hablando de los tiempos de Jesús, está hablando de ahora. De ahorita, gente que está trabajando en Palestina, en Irán, en Irak, en Uzbekistán, en la India. Están caminando en el norte de África, donde está repleto de musulmanes radicales, los chiitas. Y ahí hay gente que los ángeles lo sacan. Ahí hay gente que los ángeles lo han desatado de árboles. Ahí hay gente, como tengo un libro, se llama Jesus Freed, Los Locos por Jesús, donde pastores en Rusia, amarrados, un ángel en la noche les daba maná para que no se murieran. Y el otro día llegan estos tipos a decir, mano, ¿por qué esta gente no se muere? Estamos a 40 bajo cero, los tienen desnudos, amarrados en un palo y no se mueren. Porque toda la noche llega un ángel a darles maná. Usted dice, esto es locura. Usted verá si lo cree o no lo cree. Le estoy diciendo lo que está pasando en lugares. La iglesia más creciente es la iglesia de Irán, no pareciera. Dios está metido. Porque donde hay cielos abiertos, todas esas cosas son reales. Nosotros no vemos nada de esas cosas precisamente por lo mismo, porque nos falta hacer más. Caminar sobre cielos abiertos. Caminar sobre cielos abiertos quiere decir que algo cerró los cielos y tal vez no nos hemos dado cuenta. Dios, que tiene gran misericordia, pero Dios quiere abrir los cielos para sus hijos. Lo sexto que pasa cuando alguien tiene los cielos abiertos, cuando los 72 regresaron, Jesús mandó de 2 en 2 a 12, y después mandó a 70 de 2 en 2, 36 equipos, y los mandó a predicar el evangelio. Dice la Biblia que cuando regresaron, ¿cómo regresaron? Llenos de alegría. Señor, hasta los demonios nos obedecen. O sea, para ellos era emocionante, porque en ese tiempo nadie se le metía a los demonios. Los demonios era algo al que la gente le tenía miedo. Y cuando lleguen felices, dice, predicamos, comimos, evangelizamos, la gente se salvó. Y si usted supiera que hasta los demonios, cuando le decíamos que en tu nombre se sujetaran, se sometían. Y mire lo que dice el 18 Jesús. Sí, les dijo, está hablando Jesús, yo vi a quién, a Satanás caer. ¿De dónde? ¿De dónde lo vio caer? Del cielo. ¿Dónde se mete el diablo entonces? En los cielos. En la primera atmósfera, en la segunda atmósfera, la tercera no puede. Pero ahí dice, yo lo vi caer. Y dice después el versículo 19. Dice, miren, les he dado autoridad sobre todos los poderes del enemigo, y pueden caminar entre ¿qué? Serpientes y escorpiones, y aplastarlos, y nada les hará daño. Dice, pero no se alegren de que los espíritus malignos les obedezcan. Alégrese porque sus nombres están escritos en el cielo. Esto es lo más extraordinario que usted puede tener. Lo sexto que pasa cuando hay cielos abiertos, ¿qué es? Dios comienza a respaldarlo a uno sobrenaturalmente. Para mí, una persona que yo digo, muéstreme que Dios está con ustedes, ¿cómo Dios lo respalda? El respaldo de Dios es la evidencia de que alguien camina con los cielos abiertos. Esto no es un tema de la iglesia de que yo sé, que yo conozco, nada. Dios lo respalda o no lo respalda. Sí o no. Si lo respalda, usted camina con cielos abiertos. Porque el respaldo de Dios se tiene que ver que hasta los demonios se tienen que someter en el nombre de Jesús, por el poder y la autoridad de Cristo Jesús. Entonces, cuando uno comienza a caminar sobre cielos abiertos, estas cosas suceden. Porque Dios comienza a respaldarlo. Jesús le dijo, tranquilos, no se alegren, yo vi. Esa es una historia que después se la contaré. Pero lo que hizo Jesús fue irse detrás de ellos. Jesús les dijo, vayan, pero Jesús no los dejó solo, se fue escondido a mirarlos. Y dice, yo vi cuando el diablo iba cayendo de las casas, iba cayendo de las vidas, porque les di autoridad a mi nombre. Porque los cielos, cayó de los cielos. Porque había algo que estaba obstruyendo los cielos y se cayó. Entonces, cuando se cae el diablo, se abren los cielos en muchos lugares. En muchos lugares se comienzan a abrir los cielos. Y séptimo, y aquí quiero llegar, porque aquí es donde posiblemente va a conectar las predicaciones de 8 días. Dice, pero en el territorio, porque quiero hacer una claridad.
Hay gente que siente que el Antiguo Testamento ya no tiene validez. Pero para reclamar las promesas sí tiene validez. Jehová mi pastor, pues ¿para qué reclama eso si eso ya no es del Antiguo Testamento? No me pongo a orar por eso. Que el Señor enviará a sus ángeles que nos cuiden delante de ti y tu pie no tropezará. Pues no ore porque eso es del Antiguo Testamento. Es que la gente hace como las gallinas. Coge y pica acá y lo que no le gusta no lo quiere comérselo. Tiene que comerse todo. Es un solo pan. Lo que pasa es que hay que tener sabiduría para interpretar qué es para los judíos y qué no es para los judíos. Ahora, existe una segunda cosa que he visto que hay confusión, donde dice que el Señor nos bendijo con toda bendición espiritual. Es decir, ya estamos bendecidos. Por supuesto que estamos bendecidos. Bendición espiritual. Pero una de las partes que trae la bendición espiritual es que en esa, por decir así, encapsulado en unas de ellas, ¿qué es una bendición espiritual? Pues la gracia. Usted ya fue bendecido con la gracia de Dios. Todos los que estamos aquí, así usted no venga tan seguido a la iglesia, así no sea tan entregado, Dios, si usted es cristiano, ya lo bendijo con esa gracia. Si usted la disfruta o no la disfruta es cuestión suya, pero todos hemos sido bendecidos. Pero en una de esas gracias, en una de esas bendiciones, está algo que se llama la bendición manifestada o visible en los ámbitos materiales. Y cualquiera de esas bendiciones se puede obstruir. El hecho de que Dios me bendijo no quiere decir que estén llegando a usted. Porque para que lleguen tiene que primero creer y segundo tiene que obedecer. Eso está desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento. Entonces hay gente que se confunde porque usted puede hacer una declaración pero no obedecer. Una declaración de fe no anula la obediencia. No sé si me estoy haciendo entender. Porque yo he visto la gente tiene muchas confusiones. Usted puede declarar muchas cosas, pero eso no anula la obediencia. Usted tiene que obedecer y ahí sí confesar. Si usted cree lo que dice la palabra, pero lo obedece, entonces, y lo declara, pues lo que viene Dios tiene esto. Haga de cuenta que Dios tiene su fuente, hay una canal que llega a usted y posiblemente en la mitad de la canal hay algo que no está dejando que pase todo lo que Dios tiene. Así ya la bendición esté creada para mí. Entonces, la gracia, el amor, la misericordia, la verdad son recursos espirituales que Dios nos bendijo con ellos en Cristo Jesús. El ser resucitado y estar en una posición espiritual y todas esas cosas. Pero en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento hay algo que es la bendición manifestada de forma visible. Esa puede ser que esté siendo obstruida. Esa la voy a demostrar. Con esto quiero cerrar el servicio porque tal vez ya tengo que conectar. Porque lo que yo he venido es a declarar una palabra profética. Y lo que estoy haciendo es profetizar con la palabra. Dice, pero en el territorio que van a ocupar, lea por favor la Biblia, no me mire a mí, ¿qué dice? ¿Esa tierra qué tiene? Bólico lo que dice, esto está haciendo Dios. La tierra que van a entrar es una tierra que tiene lluvia propia, tiene aguas propias. Dios mismo se encarga de cuidarlo todos los días del año. ¿No le gustaría a usted eso? Que Dios cuide por lo que usted hace. Por lo tanto, si obedece los mandamientos que hoy les he dado y aman y adoran a Dios, esto no es del Antiguo Testamento, esto es de toda la Biblia. Usted no se equivoque. Amar a Dios no pasó de moda, ¿usted sabía eso? Adorarlo tampoco y obedecerlo tampoco. Y dice, con todo lo que piensan y con todo su ser, eso lo dijo Jesús en el Nuevo Testamento. Dios les enviará sin falta la lluvia de otoño, la de primavera, y así cosecharán ustedes su propio trigo y no les faltarán ¿qué? El vino, no para que se emborrachen, sino porque habla del vino, porque es un símbolo de prosperidad, porque el vino viene de la vid. Y lo que está diciendo es, tus tierras serán fértiles, tendrán fábricas, venderán, tendrán ¿qué más? Aceite, tendrán abundancia de alimentos. ¿Y qué dice? Y a sus ganados no les faltará el pasto porque yo las cuido. Pero para que eso pase, usted tiene que ¿qué? Obedecerme, amarme y adorarme. Si eso no pasa, no voy a cuidar sus pastizales. Acuérdese, vuelvo con la parábola del hijo pródigo. El hijo pródigo, yo no quiero amar
no quiero obedecer ni quiero honrar a mi padre, yo me quiero ir lejos. ¿Qué hizo el padre? Te amo, pero te puedes ir. Y allá comenzó a faltarle y se acordó que cuando estaba en la casa del padre, hasta los empleados comían súper bien porque había la abundancia. Quiere decir que no es un castigo de Dios, sino que es una consecuencia de vivir apartado de Dios. Allá le llegó el hambre y se le acabó ¿qué? La plata. Si no hay aceites, si no hay vino, que significa el trabajo, significa la prosperidad, si la lluvia no cae justo para que hayan pastos, podré tener muchas cosas, pero no habrá prosperidad. ¿No se da cuenta cómo de la lluvia es tan elemental? Que es una cadena. La economía toda se mueve, por eso el agua. Hace 20 años prediqué un mensaje que leí de una revista. De ahí me inspiré para ese mensaje. Se llamaba La Guerra Azul. Hace 20 años una gente comenzó a hablar de esto. Y él hablaba de lo que va a pasar en el futuro. Y en ese momento, cuando uno habla de eso, a la gente le parece, esas son estadísticas de los científicos locos que no tienen nada que hacer. Porque él hablaba de que la guerra final no sería negra, sino sería la azul, la del agua. Por causa de ausencia de agua, gas, electricidad. Entonces se para una economía. Todo es porque no hay agua. Puede tener plata, lleno de los almacenes, la casa con unos buenos carros, pero si no hay agua, se para un país, se para un continente. Si usted no lo sabía. Y Jesús, por eso estas palabras cuando uno las lee, ahora sí las estamos entendiendo mejor. Yo cuidaré y voy a mandarte el agua para el momento de cada cosecha. Y, ¿qué dice? Pero no se dejen engañar. Si adoran a otros dioses y desprecian a su Dios, yo también los voy a dejar. ¿Y qué nos le enviará? ¿Qué nos le enviará? Lluvia. Entonces no tendrán cosechas y pronto morirán de hambre en esa buena tierra que yo les quiero dar. Ahora voy a leer un pasaje que es terrorífico leerlo en una iglesia, pero a veces hay que romperlo. Malaquías capítulo 3 versículo 10. Se lo voy a leer, tranquilo que no le voy a pedir diezmos, se lo voy a explicar. Traigan a mi templo, está hablando Dios, sus diezmos y échenlos en el cofre de las ofrendas. Así no les faltará ¿qué? Alimento. ¿A quién? A la casa y a ustedes. Y dice, pónganme a prueba con esto y verán que abriré las ventanas del cielo. ¿Y qué dice la Biblia? Y les enviaré ¿qué? Cuando la gente lee esto está pensando solamente lluvia de carros y todas esas cosas. No está hablando de lluvia de carros ni de casas, que pueden ser, pero no es el pasaje. El pasaje que está hablando dice, les enviaré abundante lluvias. 11. Además, alejaré de sus campos las plagas de insectos que destruyen sus cosechas y sus viñedos, y tendrán entonces un país muy hermoso, y todas las naciones las considerarán muy dichosos. Yo soy el Todopoderoso, que les juro que así lo haré. ¿Qué quiere decir esto? Que una de las maldiciones en una tierra es que no llueva en un país. Por 3 periodos consecutivos, los presidentes de este país, lo primero que han ido a hacer es ir a consagrar a los brujos, chamanes, que especialmente son más chamanes, que ellos llaman de otra manera, pero son brujos, para que su gobierno le vaya bien. Y estos, ¿sabe qué pasó en el tiempo de Elías? Que un día Dios le dijo al profeta Elías, no va a llover por 3 años y 6 meses. Prepárate para eso, le dijo el profeta. ¿Y por qué fue la razón que no llovió por 3 años y 6 meses? Porque él se cansó de que los presidentes de esa época hicieran lo mismo. Porque ellos consultaban a un dios que se llama Baal. Y Baal
lo adoraban para que enviara las lluvias a las cosechas y para que las cosechas fueran abundantes. Entonces dice, yo les voy a demostrar quién es Baal por 3 años y medio, a ver si les va a dar lluvias y si las cosechas se van a dar. Porque Dios es un Dios de grande misericordia, pero esa también nos va a dar grandes lecciones. ¿Sabe cuál es el fondo de todo esto? Yo lo he entendido, es la idolatría. Puede que yo esté hablando lo que no entiendo totalmente, pero sí entiendo el mundo espiritual. Eso sí lo trato de entender. Pero mientras yo oraba, Dios me mostró hacia el lado del juncal que en ese lugar hay un lugar de idolatría grande. Un lugar de edificación para la idolatría. Y que ese lugar es un lugar foco para el trabajo demoníaco. Yo no sé porque yo no he ido por allá, pero alguien me dijo por allá hay un Cristo muy grande que alguien quiso construir que fuera el más grande de toda Sudamérica. Y si usted se da cuenta, le voy a decir datos espirituales. Hacia el sur del Huila no están los incendios. Usted dirá, pastor, porque allá es más frío. Posiblemente, pero tiene que entender el mundo espiritual. Todo lo que está es el anillo alrededor de Neiva. Entonces usted tiene que entender las cosas. Usted tiene que ver la noticia, pero tiene que interpretar el espíritu de las cosas. Entonces acá dice, yo me comprometo, dice Dios, que voy a reprender las langostas, los insectos, pero sobre todo, yo le voy a abrir las ventanas de los cielos y derramaré lluvia, bendiciones sobre tus cultivos. Y se van a dar cuenta que será un país como hermoso, porque será bendecido y será próspero. Ahora leamos el último texto, Deuteronomio. Dice, póngale cuidado a esto con lo que vamos a finalizar porque se me acaba el tiempo. El Señor te dará prosperidad en la tierra que le juró que a tus antepasados que le daría. ¿Qué dice? Te bendecirá con muchos hijos. Los hijos son una bendición. Para los que no sabían, para los que dicen no, yo no quiero hijos, los hijos son una bendición. Dice la Biblia, gran cantidad de animales, eso sí quiere, y cosechas. Y Dios, ¿qué tal que le diga? Va a ser proporcional a los hijos que tengas. Una finca por hijo. El Señor enviará lluvias en el tiempo oportuno, que dice, desde su inagotable tesoro en los cielos, y bendecirá tu trabajo, y tú prestarás a muchas naciones, pero jamás tendrás necesidad de pedírsela prestado. En medio de todo lo que han hecho esta gente, ellos son los dueños del 60% de los bancos del mundo. Esta gente, al cual él escribió originalmente esto. El 60% de todos los bancos son de ellos. ¿Quiere decir que se cumplió o no se cumplió? ¿Cuántos te han ido a pedir prestado? Así, un crédito. Pues se les cumplió, porque le prestan a muchas naciones y ellos no piden prestado. Entonces el versículo 13. Si escuchas los mandamientos o los mandatos del Señor tu Dios, que te entrego hoy, y los obedeces cuidadosamente, el Señor te pondrá a la cabeza y no a la cola. Siempre estarás encima y no por debajo. Eso es lo que yo creo en el nombre de Jesús. ¿Y qué más? 14. No te apartes de ninguno de los mandatos que te entrego hoy, ni sigas. Yo casi no hablo de idolatría, pero este tiempo el Señor me ha hablado de eso. Hay idolatría. No sigas a otros dioses, ni les rinda culto. Pero si te niegas a escuchar al Señor tu Dios y no obedeces los mandamientos, estas cosas a nosotros no nos alcanzarán por causa de Cristo, pero al mundo perdido sí. Porque la maldición sí existe. La gente dice, no, la maldición se acabó. ¿Quién le ha dicho que se acabó? Que eso es del Antiguo Testamento. Se acabó para los que estamos en Cristo, pero la maldición sigue. Salte, y con esto cierro, al versículo 23. Esto es fuerte, pero voy a cerrar así.
¿Qué dice? Devuélvase al 22. El Señor te castigará. ¿Enfermedades qué? Con fiebres e inflamaciones. ¿Con calor qué? Con sequías y pestes en los cultivos. Esas calamidades te perseguirán hasta que ¿qué? Mire, yo lo he contado un par de veces, pero no lo hago por contarlo, simplemente Dios me dio la oportunidad de estar en África un tiempo. Y en este momento hay dos cosas que yo vi allá. La gente que es cristiana, la gran mayoría no es tan cristiana. Está esperando solamente que los hombres le den. Cuando nosotros fuimos, lo único que esperan ver misioneros de otro color, no es para que usted les dé la palabra, es ¿qué tiene para darme? Esa fue la impresión que nos llevó. Y dos de los lugares donde estuve, Zimbabue y Zambia, en este momento les toca, están haciendo algo. Ya empezó Zambia y Zimbabue quiere copiar el modelo. Les va a tocar sacrificar elefantes y sacrificar un montón de animales para que ellos no les acaben el agua y la poquita vegetación y para tener comida para comer, porque no la hay. Entonces ya lo hizo Zimbabue y en este momento ya lo hizo Zambia, lo que Zimbabue quiere copiar el modelo, tiene que matar elefantes y tienen que matar rinocerontes. Ellos tienen 5 animales, los más importantes de África, y de los cuales 3 de ellos los quieren matar para comerse porque se les beben la poquita agua que les queda. Y dice esto, no es un castigo, les encanta el misticismo, la brujería y tantas cosas más, adorar a dioses. El padre no le dijo al hijo que se fuera de la casa, el hijo quiso irse de la casa. El padre sigue esperando que los hijos regresen a la casa. Y dice la Biblia, estas sequías vendrán, esas calamidades se perseguirán hasta la muerte. Y el versículo 23 que dice, arriba los cielos se pondrán rígidos como el bronce, y abajo la tierra se volverá dura como el hierro. Y 24 dice, y el Señor convertirá en polvo la lluvia. ¿Usted sabe qué está hablando eso? ¿Qué pasa cuando comienza a quemarse todo? Lo que vuela. Eso es lo que está diciendo. ¿Qué dice? El polvo, en polvo la lluvia que riegas tu tierra, y el polvo caerá al cielo hasta que quede destruido. El smog. Entonces, lo que está sucediendo, se lo cuento entre 8 días más, porque tenemos que terminar. Pero lo que necesitamos es saber que el hijo pródigo ha pecado contra el cielo y contra ti. Y nuestra misión es orar. Jesús oró para que los cielos se volvieran a abrir. La iglesia tiene que orar, pero de verdad. Así no vengan los miércoles, porque no sé, yo no quiero chantajear con esto. Simplemente quiero es animarle de verdad. Tenemos que tomar en serio, porque esto se puede poner, no de unos meses, se puede poner de 6 más. Eso no lo digo yo, lo dice el IDEAN. Se puede poner de 6 meses más. 6 meses más se pone muy complejo. En Ecuador ya hay razonamiento de 4 a 6 horas diarias de luz, de energía y de agua, porque nosotros le vendemos a ellos electricidad y no le podemos vender más. Y así hay una serie de cosas. No es susto, pero es entender que estamos viviendo otro tiempo, y estos tiempos nos tienen que llevar a la consagración, pero también a la manifestación de los hijos de Dios en oración, porque lo que abre los cielos nos lo mostró Jesús, que es la oración. En el Antiguo Testamento Dios le dijo a Salomón: Salomón, está bien todo lo que has hecho con la casa, yo voy a oír tu oración, pero si yo llego a cerrar los cielos, lo que tienen que hacer ustedes, ¿qué es? Humillarse, orar, buscar mi rostro y convertirse en sus malos caminos. Y entonces yo voy a hacer algo, les voy a abrir otra vez los cielos y voy a sanar la tierra. Quiere decir que en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento nos dice que la señal para abrir los cielos, ¿qué es? Orar y el arrepentimiento, porque Jesús no tiene de qué arrepentirse, por eso no se arrepintió de nada. Pero el hijo pródigo, para volver a abrir los cielos y entrar otra vez a la abundancia de la casa que le tocó hacer, yo he pecado contra el cielo y he pecado contra ti, mi Dios. Así que vamos a orar, póngase en pie por favor esta noche.